esta parte era un curso aparte, un curso distinto, y era el talón de Aquiles de todos los estudiantes. La daban, en principio, la clase la daban unos ingenieros y lo daban economistas. Y entonces los ingenieros se daban la tarea de ponerle eso a uno así, a los estudiantes. Bueno, que a mí no me tocó que me diera un ingeniero estadístico, me lo dio un economista, y era un maestro, muy, muy buen maestro. Y entonces nos dio la estadística aplicada, la necesaria para ser abogado, para lo indispensable para todos los profesionales de las ciencias. Y entonces, pero estos ingenieros que daban la clase, los estudiantes venían huyendo de ingeniería, de arquitectura, de medicina, de agronomía, y se venían a topar con derecho, con estadística, y se decepcionaban, y a uno ya no seguían, toda la cosa. Entonces, al fin de tanto insistir, se reformó y se integró al curso de estadística. Esto que vamos a ver acá es un repaso para maestros y bachilleres. Entiendo que las que más han tenido problemas con esta parte tan sencilla que vamos a desarrollar son las secretarias, porque en secretariado parece que no ven nada de estadísticas, aprenden otras cosas, pero no les enseñan estadística, y por eso es que se hace un poco, ¿cómo se llama? Y les hace más difícil. Yo no les voy a quitar la vida a ustedes con estadística, con eso de que aprendan la desviación típica o estándar, que le entiendan los centiles, los percentiles y todo eso no me interesa a mí. No me interesa a mí ni les interesa a ustedes. Me interesa nada más que aprendamos lo básico para el conocimiento como cultura general, como parte de nuestra formación profesional. Por lo menos que sepamos que entender alguna gráfica, establecer una tabla estadística, entenderla a través de las gráficas y de las tablas y de los parámetros y los indicadores estadísticos, pues establecer el comportamiento de una variable. Y ahí lo demás, nada. Bien, que los percentiles o cuartiles, eso es para los ingenieros que a eso se metieron ellos, ¿no? Entonces no hay inconveniente en eso. Y de tal manera que por eso les digo que es un repaso para los maestros. ¿Quiénes son maestros aquí? ¿Quiénes son maestros? Como dicen, que levanten la mano. ¿Quiénes son maestros aquí? No hay maestros aquí, en el grupo. ¿Y quiénes son profesores? ¿Quiénes son bachilleres? Vaya, ahí sí hay. Maestros no hay. ¿Y los otros compañeros que no levantaron la mano, qué son? ¿Agrónomos, comerciantes o qué son? Ese Elfio se está quedando ahí. Vale. Pues eso va a ser un repaso eso, nada más. Y les pido de favor que con lo que vamos a ir explicando, ustedes vayan haciendo las preguntas, que si quieran en estos 5 periodos que nos quedan de clase, que hablen, pues, ¿no? Ya que no se pudo lograr que emitieran sonidos articulando algún mensaje o algún mensaje crítico, algún comentario a los temas, pues entonces por lo menos para lo que falta de estadística, sí lo puedan ir haciendo. Es un repaso y esto es como les digo, algunos
particularmente a las compañeras o compañeros que son secretarias, les cuesta un poco esto, pero yo no se los voy a poner así de, de, de difícil, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy precisamente de eso, que es la estadística. Y la estadística es bueno saber porque al fin y al cabo la forma de expresar el comportamiento y los fenómenos y de los comportamientos sociales, de las conductas sociales, perdón, es a través de la estadística. Y así es como lo entendemos mejor. No sé si ustedes vieron unos datos que estuvieron pasando en las redes sociales sobre los salarios de los alcaldes en Guatemala. Cuando uno mira el comportamiento de esas variables, el alcalde de Villanueva ganando 150,000 quetzales. Una de Chinautla, algo así, una señora que ahí gana 25,000, pero quincenales, más dietas, más gastos de representación. No, hombre, y entonces dice uno, miren, va, bueno, el alcalde de Villanueva, el de Mis, como chala, no se queda, no puede ser. Y no es la vocación de servidores públicos, pues. Si se metieron a ellos porque tenían ganas de ser servidores públicos, no enriquecerse del erario público. Eso es lo que no le dicen a uno. Y la gente vota por ellos. Por ahí van. Fíjense que en un municipio de lo más pelado que hay en Guatemala, el alcalde gana 100,000 quetzales, muchachos, hombre. Pero eso lo puede ver uno en cuestiones estadísticas, ¿no? La estadística para eso es para revelar el comportamiento de los fenómenos. Nosotros podemos salir aquí y sabemos algo de los niños que están con desnutrición. Y los miramos ahí, y si ustedes solo salen de la ciudad y comienzan a ver los cuadros de desnutrición, ¿no? Pero miramos los patojitos y toda la cosa. Y entonces, pero con la estadística casi nos paraliza el corazón, ¿no? Vemos cómo está el comportamiento, la desnutrición es crónica aquí en los niños en Guatemala, muchachos. Y como nosotros no salimos de aquí porque yo soy de aquí de la capital, vayan a los departamentos, vayan a ver las bellezas de este país, las bellezas de los paisajes y la tristeza que da ver el estado en que vive la población guatemalteca del área, de las áreas rurales, a la gran pochica, llora sangre. Y uno no se queda sorprendido. ¿Cómo es esto que pueden esos ser tan ingratos de quitarles el pan, la vida a la gente, pues, con eso? Pero solo lo podemos entender viéndolo gráficamente, por datos estadísticos. Si no, no. El analfabetismo, mucha. Ese país es uno de los países con más analfabetismo que hay en Latinoamérica, mucha. Y presumimos de una ciudad que tiene edificios, que hay no sé qué, el mall aquí, Cristian Mall, no sé qué chingados. No. Pero las estadísticas nos dicen, miren, al salir de ahí está todo el montón de gente ignorante, analfabeta, pero lo miramos solo en estadísticas. Por eso es que miramos otros. ¿Y para qué sirve la estadística? Pues bueno, nos va a servir para tomar decisiones. Decisiones de qué se debía hacer. Entonces, vamos a hablar
de la estadística. La estadística, en un principio hay que hacer una diferencia. Otros años hemos publicado un folleto sobre, y así se llama, ahorita me recordé por eso, aproximación al estudio de la estadística. O sea, es una aproximación para que los estudiantes de Derecho aprendan la estadística nada más. Pero a raíz de la piratería y del delito de se robaban, compraban un libro, un folleto y lo reproducían los estudiantes, porque van a ser estudiantes de fotocopias. Y yo creo que el señor que habló la vez pasada les dijo algo que yo les he dicho. ¿En qué van a parar las fotocopias? Pues a qué van, pues sí, definitivamente al reciclaje. Y ustedes cuando hacen sus tesis no la van a hacer sobre fotocopias, tienen que hacerla con folletos, con libros, pero eso no lo entiende uno, y cuando no se lo dice a alguien que es necesario mejorar, ir construyendo nuestra biblioteca poco a poco. Bueno, ¿qué es la matemática y qué es la estadística? Una cosa es la matemática y una cosa es la estadística. La estadística se vale en las matemáticas y son útiles para la estadística. Pero las matemáticas no pueden hacer lo que hace la estadística de presentarnos el comportamiento de los fenómenos gráficamente, por sí. Entonces se llama matemática el estudio de las propiedades y las relaciones de entes abstractos, figuras geométricas, etc., a partir de notaciones básicas exactas y a través de razonamiento lógico. Sí, la matemática es ustedes saben que es tan abstracta que se divide en diferentes niveles de abstracción de las matemáticas. Y yo les preguntaría, de las matemáticas básicas, ¿cuáles son las operaciones básicas en matemáticas? ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación, división, fracciones. Ajá. ¿Qué más dicen los demás compañeros? ¿Qué podían decir ustedes? Así es, licenciado. Así es. Así es. Permítame, dice aquí que en la pantalla, no mira los sentidos, pero no se hace. Permítanme, entonces les voy a. No sé por qué no sale Hubo un error, dice ahí en la. Ok, bueno. Fíjense que las operaciones básicas en matemáticas son dos. Pero en primaria y en secundaria nos enseñan que son cuatro, no, son solo dos. Nada más. Pero por cuestiones precisamente didácticas es que nos dicen, no, las dos operaciones básicas en matemáticas es la suma y la multiplicación. Nada más. Y la resta, pero si la resta es la operación inversa a la suma. Y la división, la operación inversa a la multiplicación. O sea, solo es cambio de darle vuelta a la moneda y ya estuvo. Es la misma moneda. Pero son entes abstractos. Representan entes abstractos. Y por eso les hacía la pregunta. ¿Eso de la 10.000.000ª parte de un todo existe o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde existe, Elfido? Si hablamos de matemáticas, sí, licenciado.
O sea, Sí, ¿en dónde existe? en matemáticas. Solo existe. Por ejemplo, cuando se calcula la contaminación, por ejemplo, se calcula partes por millón la, la contaminación en el aire o en el agua. Ajá. Pero fíjense que se habla de micras. Fíjense que esas cantidades solo existen en el pensamiento y en el intelecto humano. Creo que son abstracciones que el ser humano llega a hacer de la realidad. Y al extremo que casi se... le dicen a uno, mire, multiplique una 10.000.000ésima por otra 10.000.000ésima. Sí, eso solo cabe. Pero nos sirve como abstracción para entender y percibir la realidad. Nadie de ustedes ha visto un 4. Entonces hace una abstracción y la hace y hace la representación de esa abstracción a través de un símbolo. Y a ese símbolo, esa abstracción va a resultar siendo diferente en distintas culturas, ¿verdad? Porque el símbolo de 4 unidades no es igual al símbolo de 4 unidades ¿cómo se llama? En chino o en japonés no. Pero son abstracciones, porque son abstracciones. Y a veces se establecen generalizaciones de esas abstracciones para poder establecer relaciones del conocimiento, expandir el conocimiento. Cuando pensamos en estadística, recordamos que la estadística es una ciencia con base en la matemática, referente a la recolección, al análisis, interpretación de datos, que busca explicar regularidades de los fenómenos de un tipo aleatorio. De tal cuenta que cuando hablamos de estadística, la estadística nos permite representar el comportamiento del fenómeno. Y es decir, nosotros se nos hace más fácil entender cómo es el comportamiento de los salarios en los sectores en Guatemala a través de una gráfica. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, podemos también hacer un parangón con la cuestión del empleo, el empleo informal, ¿no? Y con hacer la comparación del empleo informal con el formal, se queda uno sorprendido, ¿no? Como el empleo informal permite la subsistencia de una cantidad de gente y todas las cuestiones legales que implica eso, ¿no? Porque el empleo informal no tiene salario mínimo, ¿no? Pero lo entendemos mejor si lo vemos en una gráfica. El comportamiento de algún Rosemary. ¿Qué pasó, Rosemary? Aquí estoy. El comportamiento de un fenómeno es más perceptible gráficamente, o en una tabla, o con algún dato que nos diga, miren, el 62% creo que andamos nosotros de analfabetismo en Guatemala. Y entonces, pero para eso sirve, nos es útil la estadística. Y entonces tenemos que hablar y decir que es la estadística. Por eso se dice que la estadística es una parte de la matemática que se ocupa de los métodos para recoger, organizar. Tal vez no métodos, las técnicas para recoger, organizar, resumir y analizar datos.
así como para hacer inferencias y obtener conclusiones válidas sobre la realidad y tomar decisiones basadas en tal análisis. Les voy a ejemplificar esto que acabo de leer. La estadística consiste en las técnicas, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar datos e información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Vean, eso es lo importante de la estadística. Un ejemplo de esto refiere el caso que les voy a plantear. Como estudiante, nosotros le decimos en Buen Chapín, le decimos promedio, pero la verdad es una operación estadística que se llama la media aritmética. La media aritmética es, en el lenguaje coloquial, se dice es el promedio de las notas, es la sumatoria de todas las notas que yo tengo de mis clases y las divido por la cantidad de mis clases. Pero en este caso, yo les digo a ustedes, fíjense que yo tengo un promedio, una media aritmética. Pues lo voy a hablar como promedio para mí, ¿no? Individual, ¿no? Tengo 55 puntos en mis clases. Fíjense que eso es mi media aritmética, mi promedio. Sí, Ana Lucía. Bueno, ese es mi promedio. ¿Qué dice ese mi promedio de mí? ¿Qué dicen ustedes de ese mi promedio? ¿Qué dirían? A eso está revelando algo, ¿no? Ahora, vamos a suponer que el promedio de notas de la clase gira por 80, de todos los de la clase suma 82 puntos. Ahí tenemos otro promedio de todas las clases, de todos los compañeros. ¿Ahora qué? El promedio mío está revelando algo. ¿Qué está revelando? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que tiene buenas notas, licenciado? Si tuviera ¿cuánto? Como dijo, promedio de 85. No sé que sí se está esforzando. Si tuviera el 82, digamos, el promedio que decimos entre toda la clase. La clase tiene un promedio de... Pero como yo tengo... Mi promedio de clases es de 55, ¿qué podríamos decir? ¿Qué puede decir el profesor de mí? Que no me estoy esforzando al estudiar. Se dan cuenta que para qué sirve la estadística. Y entonces, eso es ese promedio. Si el promedio de la clase es de 82 y yo tengo 55, estoy fregado, pues. Entonces, está revelando que yo soy haragán, que no cumplo con mis tareas, que yo soy algo torpe o me estoy poniendo tonto, miro mucho tele, me mantengo en el teléfono, me distraigo mucho y revela un montón de cosas. Pero como yo quiero ser estudiante, quiero ser profesional, quiero seguir estudiando. Entonces, ¿qué? Con ese promedio, sabiendo esos datos, entonces tomo decisiones. No, yo ya voy a dejar de hacer esto, de andar pajareando, de andar baboseando, de estar viéndome jugar fútbol, dejar de estar incumpliendo con mis tareas, entregando las tardes, y mejor me voy a dar
el placer más grande que puede tener una persona es leer. No, no voy a leer. Y así mejoró mi promedio. Y la estadística sirve para eso, para revelar el comportamiento de una variable y tomar decisiones. Y por eso es que cuando se habla de la estadística, ¿qué hace la estadística? Entonces, la primera etapa es la definición de los objetivos. ¿Qué es lo que quiero hacer? Vamos a suponer que quiero mejorar el estado de bienestar de mi pueblo. Yo soy el alcalde del pueblo, ¿no? Hay un pueblo de esta capa que se llama Panaluya, les digo. Y yo soy de Panaluya y quiero mejorar el estado de bienestar del pueblo de Panaluya. Esa es mi definición de objetivo, mejorar el estado de bienestar. Pero para mejorar el estado de bienestar de mis paisanos, entonces tengo que definitivamente establecer cuáles variables. Tengo que estudiar, que van a ser las que voy a estudiar. Estudio el trabajo, la salud, la educación, etcétera. Y el objeto de estudio, ¿cuál va a ser? Pues el pueblo ¿no? Pero como el pueblo es grande, entonces tomo una muestra. No voy a hacerlo tonto, porque no tengo mucho dinero para evaluar a todos, sino que voy a tomar una muestra para lograr hacer una encuesta que obtener datos de ellos. Y por último, tengo que establecer qué instrumentos, qué técnicas tengo que usar para recolectar la información y los datos. Entonces, ¿cuáles técnicas voy a usar de las que ya hemos hablado? ¿Cuáles técnicas vamos a usar para la recogida de datos? Cuestionario, muy bien. ¿Qué más, Elfido? La encuesta, muy bien, Francisco. ¿Cuáles otras? Hable pues mucho, porque cuando estemos explicando las fórmulas y toda la cosa, si no preguntan, yo las voy a dar por bien sabidas. ¿Qué otra técnica vamos a usar para recolectar datos? Ya nos dijo Elfido el cuestionario, la encuesta. ¿Cuál otro? La grande, entrevista. La entrevista. La entrevista, muy bien. ¿Qué otra? Pues. ¿Cuál otra? Censo. El censo podría ser. ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra, Jackie? ¿Podría ser la observación también, licenciado? Nada que podría ser. Tiene que ser la observación. Entonces, con estas técnicas, entonces recolecto. Hago la recolección de datos, los organizo y después de organizarlos, ahí ya los organizo, elaboro mis tablas estadísticas y después hago la tabulación de datos. Claro que sí, Francisco.
organizo eso en mis tablas estadísticas, tabulo mis datos, como dice, analizo y interpreto todos esos datos. Y con eso tomo decisiones. Por eso es que es importante la estadística, porque nos permite tomar decisiones en base a los datos que logramos. Ahora bien, aquí insisto en para qué sirve la estadística. Sirve para reorganizar, para reunir y organizar datos numéricos que ayuden a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo más posible para que pueda ser interpretada fácilmente. En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método, no precisamente un método, una técnica efectiva para describir los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, sirviendo como herramienta para relacionar y comparar dichos datos. Sí, pues si comparamos, fíjense que esto es tanto que sirve la estadística. Ustedes han oído, y no me dejan mentir, el problema que ha expuesto el presidente de El Salvador, ¿no? El Salvador considera uno de los países más peligrosos del mundo, ¿no? Ahora dice, es uno de los más seguros de Latinoamérica. Pero ¿por qué es que decían eso? Por las gráficas que expresaban el comportamiento de la delincuencia, ¿no? Fíjense que hubo 2 días en El Salvador que hubo 84 homicidios, muchachos. Llegaron a 84 homicidios diarios. Ustedes ven la curva de homicidios en el transcurso de los años anteriores hasta la fecha en El Salvador, van a encontrar. Y en Guatemala no hay curvas, fíjense, muchachos. No hay polígono de comportamiento de frecuencia del fenómeno de la delincuencia porque no tenemos datos. ¿Cuántas niñas han sido violadas en Guatemala? No hay datos. Al gobierno y al Estado no le interesaron nunca nada de eso. Entonces no toman decisiones, ¿verdad? Entonces, porque no hay un mecanismo estadístico que permita tomar esas decisiones. Entonces, es que esquemáticamente para trabajar datos estadísticos utilizamos la población, que es la totalidad, digamos, de elementos. Y la muestra, que es un subconjunto de toda la población. Nosotros cuando vamos al laboratorio clínico para que nos establezcan la cantidad de glucosa que tenemos en la sangre, y no nos examinan toda la sangre, ¿va? Nos sacan una muestra. Y la muestra es representativa, entendida por el principio aquel de que la parte representa el todo porque mantiene las características del todo por ser parte de ese todo. Entonces hay una recolección, organización, descripción, presentación, descripción, comparación y un resumen. Y en resumen va a resultar siendo la toma de decisión, el análisis de sus propiedades, variaciones de comportamiento y relaciones. El comportamiento de la delincuencia está vinculado a otras variables. Ustedes saben que todos los fenómenos
están concatenados, es decir, van articulándose unos con otros, ¿no? Siempre mantienen una relación. No podemos, miren, pues, no podemos condenar la delincuencia por sí misma, ¿no? Lo que tenemos que entenderla como resultado de otras variables, como efectos que la determinan otras variables, por ejemplo, el desempleo. Y el empleo vinculado con los bajos salarios. Pues. Entonces, yo les comentaba a los compañeros en las maquilas, los trabajadores entran a las 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde y supuestamente están trabajando de acuerdo a la ley. Tiene la jornada de trabajo de 8 horas. Pero los trabajadores, si van a la inspección de trabajo, los inspectores de trabajo se hacen los babosos y llegan a las maquilas a traer las mercancías que producen las maquilas y no hacen nada por proteger a los trabajadores, ¿no? Que es una complicidad así enorme, ¿no? Entonces, las estimaciones o inferencias que pueden probar hipótesis y tomar decisiones, claro, atendiendo lo que nos aporta la estadística, vamos a tomar decisiones, ¿verdad? En El Salvador tuvieron que tomar la decisión precisamente de ver el crecimiento de los homicidios en El Salvador, que era casi imposible andar en una parte del territorio salvadoreño. Pero meterlos presos le salía también caro al Estado. No, se acompañó de cómo ir combatiendo el problema estructural de la delincuencia, como es el desempleo. Entonces, bueno, ahora los señores de estos tienen que trabajar. Ahora ellos hacen los pupitres para las escuelas, están haciendo en El Salvador, tienen trabajo en las granjas avícolas del sistema penitenciario, producen legumbres, producen frutos. Eso. Pero tuvo que tomar la decisión de animarse a encarcelar a 52,000, creo que llevan, ¿no?, detenidos ahí. Y aunque los señores de los derechos humanos protesten, ¿no? Alguna comparación, incluso me gustó mucho la expresión del Bukele, que le dijo a los de las organizaciones internacionales: bueno, les doy 2 por 1. Ya, pidan 1 y les doy 2. Y si quieren se los llevan. Pero que en El Salvador no los queremos. ¿Qué hicieron las tales organizaciones de los derechos humanos? Hicieron las indiferentes, ¿verdad? Porque hay que pelear. Si estamos peleando los derechos humanos de todos, pues. Pero ¿y las víctimas que no tenían derechos humanos? Eso es bien complejo, ¿ah? Pero sale porque las estadísticas dieron la pauta para la toma de decisiones. Ahora, la estadística se desdobla en 2 clases: en la descriptiva y la inferencial. La descriptiva sirve para la presentación de los datos en forma de tablas y gráficas. Y la inferencial implica que su análisis requiere generalizaciones que van más allá de los datos. Entonces, veamos, descriptiva, vamos a revelar cómo es el comportamiento de la variable o del fenómeno actualmente. Entonces, nos dice, por ejemplo, si hablamos del crecimiento económico,
Miren, hay un crecimiento económico de 4 puntos porcentuales. Que con respecto al año pasado. Entonces, se creció la economía, qué bueno. Y ha tenido un repunte que va por 4.3. Y tenemos como objetivos en un gobierno de demagogia de llegar al crecimiento igual que en China, que es del 10% de la economía. Por eso es la potencia mundial. Para hacer inferencias estadísticas implica, eso se refiere a hacer algunas proyecciones del comportamiento del fenómeno. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos guatemaltecos somos? ¿Qué dato manejan ustedes? ¿Cuántos guatemaltecos somos? Yo digo que andamos por 18 millones. Muy bien, ¿sí? No tenemos, fíjese que el FIDO dice 18 millones, otros consultados dicen, no, ya vamos por los 20. Y solo la ciudad capital ya alberga 3 millones de habitantes, más de 3 millones de habitantes. Es un estimado así al azar. Pero no tenemos datos precisos. ¿Entienden? ¿Y por qué? Porque no tenemos estadísticas. Se hizo un censo que fue una farsa, ¿no? Un censo que fue lo peor, que no era nada más, era un cumplido para poder saquear las arcas nacionales, ¿no? Y las saquearon. Hubo empadronadores muy conscientes que tocaron de puerta en puerta. Miren, y se atrevieron a formular las 54 preguntas que tenía el formulario del censo. La gente cuando salía y se cansaba que le estuvieran preguntando con 15 o con 10 o 15 preguntas que le hagan a uno, ya se aburre de estar contestando. Ahora imagínense. Ustedes con 30 preguntas piden 1 hora para resolverlas. Ya imagínense la gente que no tiene mucha escuela. Y entonces, para hacer una inferencia, o sea, una proyección estadística, vamos a suponer, de población, no sabemos, no podemos hacerla porque no tenemos datos estadísticos. ¿Cuántos habitantes va a tener Guatemala en el año 2030? Ninguno sabe. Ninguno. No pueden hacer proyecciones estadísticas. Y entonces todos los estimados son así, y por eso son estimados nada más, yo lo estimo así. Si ustedes van a cualquier pueblo de aquí Guatemala, ¿qué es lo que van a ver en abundancia? ¿Qué es lo que van a ver ustedes cuando salen hacia un pueblo? ¿O no van a los pueblos ustedes? ¿O a alguna parte? ¿Qué es lo que más miran ustedes? Orfa, Priscila, se fue. ¿Qué es lo que miran? Licenciado, ¿Sí? ¿en qué sentido se refiere lo que miramos en los pueblos? En cuanto como estamos hablando de población, ¿qué es lo que más miran ustedes de población? Así mejor, tal vez lo pregunto. Pues, realmente yo considero que hay un poquito más de población que hace tiempo, porque sí. He ido a varios pueblos y pues la urbanización pues está prácticamente que creciendo en lo que son esos lugares. Sí. Fíjense que cuando uno va a los pueblos, lo que más mira son niños.
¡Ja, la gran pucha! Niño, mucha. Sí, Rosemary. Sí, cabal, eso le iba a decir. Yo acabo de hacer viaje por Quetzaltenango y lo que más abundaban eran mujeres y niños. Y otra característica era de que eran jóvenes. O sea, no eran personas mayores, eran pocas las personas mayores que hay. Entonces, si yo pudiera hacer una inferencia solo de observación, ¿verdad? Porque Claro, muy bien. Años a Quetzaltenango. Antes yo miraba personas mucho más mayores, estoy hablando de hace unos 10 años. Había personas mayores, el crecimiento en infraestructura era menos, pero ahora Quetzaltenango es increíble la infraestructura cómo ha crecido y la población también, pero en vez de ser mayor, la población es muy joven. Pude ver a muchas mujeres también jovencitas con niños. Entonces quiere decir que se casan más rápido y crían antes, ¿verdad? Entonces no tienen tanto nivel de escolaridad. Sí, gracias, Rosemary. Rosy, porque lo que pasa es que no podemos hacer proyecciones de poblacionales ni podemos tomar decisiones porque carecemos de datos estadísticos. Fíjense que todo se hizo, toda la infraestructura de este país está hecha con una mentalidad pueblerina, donde la gente va a andar a pie o en carreta o caballo, nada más. Y las calles son de los más angostos. Y ahora por eso tenemos todo ese caos y eso horrible que nos pasa. Pero en cuanto a la población, les digo, ustedes van a ver cantidades de niños. Yo ayer vi una actividad de celebración del Día de Niños, a la gran puchicha. Los que la hicieron fueron más previsores y se lo imaginaron. ¿Sí? Y habían un chocar para la gran, un montón de niños. Y la otra cosa que ustedes van a apreciar es a muchas jovencitas embarazadas. Jovencitas, les digo, de 16, y aparte de las que son víctimas de actos de violación, ¿no? Entonces, la proyección de este país, ¿cuánto gente, como dice Rosy, cuántos guatemaltecos vamos a vivir? Vamos a vivir en el 2030. Y si la tendencia actual de la población en Guatemala es el promedio de edades, está girando así por una simple observación, por observaciones que se han hecho, es de 20 a 25 años. Pues. Es un pueblo de gente joven. Pues. Y qué juventud. Hasta ahí viene. Pero eso la estadística nos permite tener una proyección y tomar decisiones. ¿Y qué vamos a hacer con todos esos jóvenes? Si fíjense que esos del fraude, les dijo hace poco que habló ese impostor, dijo que el año entrante van a hacer las clases presenciales. ¿Y dónde van a caber todos los estudiantes que están inscritos? No hay. La universidad no tiene espacio físico para albergar a tanto estudiante. Y hay salones que están sobresaturados. Eso es una farsa. Y adicional, no hay un proyecto de cómo ingresar y cómo salir de esa universidad al terminar las clases. Nosotros terminábamos a las 8:15, para serles franco. Y hasta en las grandes escuelas salía como a las 10:15, iba saliendo de ahí de la U. Ahora no. Y la entrada, para entrar, pues como me toca jornada de la tarde, a la 1:30, 2. A la 1:30 ya estaba ahí.
porque ya a partir de las 2 ya no se puede, comenzaban la grande escuela. Entonces eso es falso, pues, porque no se tienen datos estadísticos fiables. Y por eso es que es importante y de mucha utilidad la estadística. Ahora bien, esto me interesa que lo aprendamos, ¿no? Estos 5 conceptos básicos en estadística. Población, conjunto de todos los elementos que se somete a un estudio estadístico. Es decir, todos los elementos que van a ser sujetos del estudio estadístico. La muestra es un conjunto representativo de la población. La unidad estadística es cada uno de esos elementos. Esos son unidades estadísticas. ¿Cuántas unidades estadísticas va a tener la muestra? Eso lo vamos a determinar. El dato dice, esto sí aprendan cada uno de los valores que se ha obtenido de un estudio estadístico. Esos, los valores de cada variable. Y la variable, cada característica que puede calificarse cuantitativa o cualitativamente. Cuantitativamente, por ejemplo, la variable de la estatura de las personas, de una muestra. Es decir, la estatura de las unidades estadísticas. Y entonces, esa es una variable de carácter cuantitativo. La altura, la edad, el peso, esos son variables de carácter cuantitativo. Y las variables de carácter cualitativo, cuántos son solteros, cuántos tienen educación, quiénes son religiosos, etcétera, etcétera. Y para resumir lo que hemos expresado hoy, vamos a solo quiero que me digan si lo oyen y lo ven, por favor. Buen día para todos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Economía Fácil. El día de hoy iniciaremos con un tema... ¿Sí lo oyen? Sí, licenciado. ¿Y se ve? Vaya, muy gracias. interesante. En este caso es la estadística. En el video hablaremos acerca de 3 temas. Primero, ¿por qué es importante la estadística? Segundo, ¿qué es la estadística? Y por último, tipos de estadística. La estadística es una herramienta que se utiliza en muchas facetas, pero principalmente para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante estudiar estadística? Bueno, porque es una herramienta que se utiliza en cualquier carrera universitaria o trabajo que se piense desempeñar, desde los psicólogos hasta los administradores, pasando por los ingenieros, etc. En todas las áreas se requiere cierto conocimiento de este tema. Hay 3 razones por las cuales es importante estudiar estadística. Primero, la información numérica está en todas partes. Por ejemplo, se necesita saber cuántos niños menores de 10 años se encuentran estudiando en las escuelas rurales. ¿Qué se necesita para encontrar la respuesta? Muy bien, la estadística. Segundo, las técnicas de la estadística se utilizan para poder tomar decisiones que afectan la vida diaria. Un ejemplo muy palpable de esta razón es la siguiente. Las compañías de seguro utilizan el análisis estadístico para establecer las tarifas de los seguros de las casas, los vehículos, los seguros de vida y de servicio médico. Utilizan unas tablas en las cuales pueden saber, por ejemplo, la expectativa de vida de la persona y sobre eso poner las tasas que cobrarán por los seguros. Como vemos en el ejemplo, la estadística afecta la toma de la decisión que afectará la vida de las personas. Tercero, el conocer los métodos estadísticos facilitará la comprensión de la forma en la que se toman las decisiones y proporcionan un entendimiento más claro de cómo le afecta. Ahora vamos a contestar la pregunta: ¿qué se entiende por estadística? La estadística
Es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de proporcionar la toma de decisiones más eficaz. Como lo sugiere la definición, el primer paso para el estudio de un problema es la recolección de datos relevantes, los cuales pueden ser organizados en gráficas para poder estudiarlos con mayor facilidad. Un ejemplo es realizar una encuesta en la cual se quiere saber cuál es la empresa colombiana que más acciones tiene en la bolsa de valores de Wall Street. Así que inicialmente se realiza la búsqueda de la información, luego se organiza y se coloca en una gráfica. Una herramienta muy útil es Excel. Vamos a resolver este ejemplo. Se recolecta la siguiente información. Debo aclarar que es un ejercicio ficticio. Gaseosas Posadas Tobón S.A. tiene 10.000 acciones por un valor de $10 cada una. Bolsos Toto tiene 8.000 acciones por un valor de $15 cada una. Café Sello Rojo tiene 5.000 acciones con un valor de $7 cada una. Ponemos la información en la hoja de Excel como pueden visualizar en su pantalla. Ahora veremos el procedimiento para realizar la gráfica estadística. En este caso vamos a seleccionar la gráfica de barras, en este caso. Seleccionamos las columnas. Ahora colocamos el nombre de la empresa y la cantidad, ya que este valor es el que deseamos filtrar. Y quisiéramos filtrar por valor, entonces se seleccionaría esa columna, pero solo vamos a saber la empresa y la cantidad de las acciones. Por el momento no nos interesa el valor. Después de seleccionar esas columnas, nos vamos a insertar y seleccionamos la gráfica que deseamos. En este caso voy a seleccionar una de barras y vemos que automáticamente me aparece la gráfica. Podemos cambiar el título y el nombre de la máquina. Así podemos visualizar quién tiene más acciones. En el caso del ejemplo, se colocó 3 empresas, pero este método es muy útil cuando existe mucha información y se requiere presentarle al público. Con este ejemplo podemos ver la importancia de la estadística y cómo puede ayudarnos para cualquier tipo de investigación. Por lo general, el estudio de la estadística se divide en 2 categorías, la descriptiva y la estadística inferencial. Hago una pequeña pausa para invitarlos a suscribirse al canal. Comparte. El canal crecerá y así podremos seguir compartiendo información muy útil y oportuna. Continuando con nuestro video, vamos a definir las 2 características de la estadística. La estadística descriptiva se define como un método para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Por ejemplo, se hacen encuestas para conocer la cantidad de población en unos departamentos que tienen un título universitario en un rango de 10 años. La estadística descriptiva permite organizar la información, analizarla y presentar las respectivas conclusiones. La estadística inferencial, o también conocida como inferencia estadística, permite determinar una propiedad o característica de una población en particular partiendo de una muestra. En este caso, de 1.000 personas se entrevistan a 100 al azar y según lo que se está investigando se puede determinar ciertos patrones de comportamiento, lo que puede ayudar en una investigación científica o en estudios de mercado. En esta definición se utilizan 2 palabras que pueden ser desconocidas para los principiantes en el asunto de la estadística. Estas son población y muestra. El término población se define como un conjunto de individuos u objetos de interés para el uso estadístico, es decir, es el todo. Por ejemplo, yo quiero saber si un juguete que estoy diseñando se venderá en el mercado o no. Para eso debo definir cuál es mi población. En este caso, mi población serían niños entre los 5 y los 10 años. No puedo tomar como población personas en el rango de edad de 20 a 30 años porque el resultado del estudio no sería confiable, ya que estas personas adultas no se interesarían en un producto que estoy tratando de vender porque es un juguete. El término muestra se define como una porción de la población de interés. En este caso, yo no puedo entrevistar a 10 millones de niños que están en el rango de esas edades en Colombia. Por esa razón, yo selecciono una muestra y la determino por medio de un procedimiento matemático que se explicará en otro video. Con eso, yo de esos 10 millones puedo decir que puedo encuestar 1 millón para saber si mi producto tendrá éxito o no. Espero que este video sea de mucha utilidad. ¿Qué les pareció el video? Este video sintetiza la exposición que hemos hecho hoy y espero que haya sido un proceso de inducción a la estadística, al tema del módulo que nos toca, que estamos desarrollando, que es la estadística.
Espero que mañana sean puntuales para el ingreso a su examen y y en el transcurso de la tarde, tal vez como eso a las 4:30, 5, les voy a trasladar el laboratorio que van a revisar y lo entregan el miércoles. Es un laboratorio que lo realizan de una vez el día de mañana, ¿no? Los diligentes, ¿no? No me resta más que agradecerles su atención y solo Marlene y Noemí, veo que levanta la mano, ¿sí? Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo tenía una pregunta acerca de cuando mandó la lista de los resultados del primer parcial. Es que no estoy en la lista. Solamente esa era la pregunta. Si debo esperar Marlene, o está bien que le recordara. Ok, sí. Marlene no aparece. Funes. No, vaya, Marlene, lo voy a buscar en un ratito y te cuento. Sí, gracias, licenciado. Gracias. Bueno, jóvenes, les deseo feliz tarde y a dar una repasadita nada más de lo que hemos hablado.